Sí. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con el ciclo de conferencias. La siguiente conferencia, titulada Resonancia Magnética Funcional, una ventana al cerebro, va a estar a cargo del doctor Sergio Solís, quien realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Neurofisiología Integrativa del del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en un proyecto para identificar la matriz del dolor en roedores con un sistema de 7 Tesla. Colaboró en la creación de la licenciatura de Física Biomédica, actualmente es profesor titular A y es coordinador del Laboratorio de Física General del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. Sus temas de investigación son el desarrollo de transistores radiofrecuencia para la IRM y aplicaciones en instrumentación biomédica. Pues muchas gracias, doctor, por Gracias. acompañarnos y le cedo la palabra. Gracias, muy amables. Buen día a todos. Pues bueno, hoy les voy a platicar un poco sobre lo que es la resonancia magnética funcional, o por sus siglas en inglés, fMRI, que es Functional Magnetic Resonance Imaging, en donde este es un complemento que nosotros tenemos a una técnica de generación de imagen. Esta técnica de generación de imagen es muy peculiar porque utiliza altos campos magnéticos, ¿sí? Para todos aquellos que les gustaba de chicos jugar con imanes, estos sistemas que son muy potentes, inclusive más de 300,000 veces el campo magnético de la Tierra, pues se vuelve una herramienta muy interesante. Entonces, para que se den una idea de qué tan fuerte es el campo magnético de estos sistemas de generación de imagen, si ustedes llegan con un monitor a 1,5 metros, el campo magnético lo jala y choca contra el sistema, ¿no? Si llegan ustedes con una podadora, una pulidora de piso a 2 metros, que tiene más metal, más hierro, jala y entra en el sistema, ¿sí? Y para poderlo quitar, es necesario realizar todo un procedimiento que es extremadamente caro para que nosotros pudiéramos retirar todos los objetos metálicos, ¿sí? Entonces, pues ese sistema trabaja con campos magnéticos. Y esta peculiaridad que es o algunas veces que lo podemos llamar como desventaja, que es interactuar con estos campos, pues se vuelve algo benéfico para la generación de imágenes, en donde lo que nosotros tenemos que hacer es exponer al paciente a este campo magnético de tal forma que las moléculas de agua, las cuales están formadas por protones, en donde el que nos interesa es el protón de hidrógeno, se puede orientar en dirección del campo magnético. Es ahí cuando nosotros, por medio de ondas de radiofrecuencia, lo que hacemos es estimular, hacer producir cambios energéticos en esos protones, de tal forma que absorben energía. Después de que nosotros quitamos la energía de radiofrecuencia, pues esa energía que absorbió nuestro sistema, nuestra muestra, pues tiene que liberarla hacia algún lado, ¿no? Entonces lo libera y esa energía que nosotros captamos es lo que conocemos como señal de resonancia magnética. Entonces, de ahí es el nombre de la técnica, porque nosotros tenemos que estimular los protones a una frecuencia muy específica, muy en particular, que va a estar dada por la intensidad de campo magnético y por la constante de radio giromagnética del protón, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo es que, dependiendo de la intensidad de campo, tengo una frecuencia a la cual yo puedo excitar nuestro sistema de espines, o la muestra, o el paciente, ¿verdad? Actualmente existen intensidades de campos que van más allá de los 7 Tesla. Entonces, esos son sistemas de ultra alto campo magnético, como nosotros lo conocemos. Y necesitamos incidir sobre nuestra muestra una frecuencia de alrededor de 300 MHz. Aún esta frecuencia se considera como una energía no ionizante, por lo que es una técnica que dentro del ámbito clínico se considera muy segura para el estudio con los pacientes. No como el caso de rayos X, tomografía, en donde hacemos uso de energías ionizantes, ¿sí? De altas energías, y no podemos estar haciendo estudios de manera constante. Aunque con resonancia magnética también tenemos que tener seguir ciertos protocolos y regulaciones, en donde uno de ellos es no exponer, sobre todo el personal
que trabaja con estos sistemas no debe exponerse un cierto tiempo, pues ahí en el campo magnético, ¿ok? Y bueno, entonces, lo que nosotros tenemos es que para neuroimagen, las dos técnicas preferidas son el PET y la resonancia magnética funcional o fMRI. Entonces, el PET hace uso de trazadores, radiotrazadores, con los cuales se puede ver el consumo de glucosa. Y si existe una patología, pues esta técnica va a detectar precisamente el consumo, lo va a representar. Y es así como pueden saber si tenemos un tumor o si existe un cáncer, ¿sí? En el caso de la resonancia magnética funcional, hace uso de la hemoglobina, sobre todo es lo que más se utiliza, la hemoglobina, ¿sí? Y ahorita les voy a platicar por qué es que hacemos uso de la hemoglobina. Entonces, este sería un sistema de resonancia magnética. Este es el sistema de resonancia magnética de la UNAM en Juriquilla. Y este es el sistema PET de la Facultad de Medicina, ¿sí? Entonces, estos dos sistemas ofrecen servicio y en este momento, pues, son sistemas que están súper ocupados, ¿verdad? Tienen toda una bitácora, una agenda llena, ya que son increíblemente utilizados en esto. Nosotros podemos generar imágenes de alto contraste, alta definición con los sistemas de resonancia magnética, con la tomografía axial computarizada. Pero con los sistemas PET, nosotros no somos capaces de generar imágenes anatómicas estructurales. Generamos lo que se conocen como las imágenes funcionales, al igual que con resonancia magnética funcional. Pero esta técnica por sí sola también me puede generar imágenes bien detalladas, en donde su principal ventaja es resaltar el tejido blando, ¿sí? ¿Por qué el tejido blando? Pues bueno, porque es donde los protones están menos condensados, menos apretados, ¿sí? Es más fácil obtener imagen del cerebro, del hígado, del riñón, que, por ejemplo, del hueso, ¿sí? En donde es más difícil excitar. Entonces, para PET, yo lo que necesito, pues, es utilizar un radiotrazador, ¿sí? Entonces, metemos y se inyecta el radiotrazador al torrente sanguíneo, tiene un tiempo de decaimiento y durante ese proceso es que se adquieren las imágenes. Y para resonancia magnética no es necesario inyectar ni utilizar ningún medio de contraste. El sujeto solamente debe estar inmerso en el campo magnético. Entonces, dentro de la neuroimagen, que es sobre todo donde se utilizan esta parte de resonancia magnética funcional y PET, ahorita tiene un auge muy grande, por ejemplo, para el estudio de adicciones, ¿sí? En donde se trata de localizar las regiones cerebrales que están más involucradas, pues precisamente en el proceso de adicción, ¿sí? Otros estudios que son muy demandados por ambas técnicas es el estudio de obesidad, en donde se trata de estudiar también qué regiones del cerebro son las que se activan, por decirlo así, las que trabajan cuando hay hambre, cuando comes o cuando hay apetito. Ese protocolo es muy interesante porque las personas que se someten a este estudio tienen que estar en ayuno de 24 horas y cuando llegan al sistema, a cualquiera de los dos, lo que se hace es que tienen que tragar un globo o les ponen un globo, ¿sí? Este globo durante el estudio se infla y eso es lo que activa a los receptores diciendo ya comiste, ¿sí? Y es ahí cuando se estudia los radiotrazadores o las zonas que tienen que ver con la saciedad, por así decirlo, ¿sí? Entonces, para la neuroimagen y en especial para la resonancia magnética funcional, pues ahí es una técnica transdisciplinaria porque hay muchas personas que están involucradas alrededor de este tipo de procedimientos, de estudios, de protocolos, ¿sí? En donde tenemos desde los físicos, los biólogos, los ingenieros, los psicólogos, los médicos, los técnicos radiólogos, inclusive los enfermeros, enfermeras, porque pues es necesario, ¿verdad? Tener todo un mundo, un amplio mundo, sobre todo en la clínica. Ustedes saben que en la clínica es muy complicado que una persona haga todo, ¿no? Entonces siempre se rodea de un grupo muy grande, ¿sí?
Y además, pues tenemos varias disciplinas que también están involucradas en aprovechar este tipo de técnicas, como es las ciencias del comportamiento, en donde actualmente estudian o lo que buscan es, como por ejemplo, los comerciales, ¿no? Los comerciales, ya se hace por streaming o radio, lo que hacen es, pones a tu sujeto de prueba y empiezas a generar un protocolo de imagen para ver qué regiones se activan, ¿sí? Entonces, en el cerebro, entonces dicen, bueno, te presento un comercial que fue desagradable. Entonces, dependiendo, de qué tan bien tengamos mapeado el cerebro, pues podemos identificar las regiones que dirían, ¿sabes qué? Es desagradable, ¿sí? Bueno, algunos dicen que es Walt Disney, ¿verdad? Porque es imposible poder saber todo o poder predecir dónde van a estar estas regiones, esos sentimientos en estas regiones cerebrales, pero nosotros ya tenemos bien definidos ciertas estructuras en el cerebro. Tenemos un homúnculo que nos dice cuáles son la área somatosensorial, cuál es la área del dolor, cuál es la área del placer, ¿sí? Entonces, eso sí lo sabemos, eso sí lo tenemos bien, bien definido. Y hay una gran cantidad de trabajos que nos dicen cómo, no solamente con imagen, sino con estimulación, sobre todo estimulación eléctrica, pues se va detectando qué áreas son las que se van activando, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ahorita en las cirugías? ¿Sí? Cuando un paciente se somete a una cirugía y se combina con una resonancia magnética, entonces, no sé si han escuchado, es muy común que un músico se le pone a tocar el violín, ¿sí? Ese protocolo que lo han realizado en el Instituto Nacional de Neurología, pues para ver qué zonas del cerebro se ven alteradas durante la extracción de un tumor, ¿sí? Entonces, cuando el músico empieza a tocar mal, significa que esa zona del cerebro que tú estás tocando está involucrada con el proceso de poder tocar el instrumento, ¿sí? Entonces, eso les dice si pueden remover bien un tejido maligno o inclusive qué tanto se extendió, ¿verdad? Entonces, la resonancia magnética funcional, pues es una técnica no invasiva para estudiar la actividad cerebral. Se dice que es no invasiva porque no necesitamos inyectar un medio de contraste. Un medio de contraste es aquella sustancia que me ayuda a resaltar ciertas regiones del tejido, ¿sí? Entonces, no es necesario, aunque sí podemos utilizar medios de contraste. Para resonancia magnética se utiliza el gadolínio, ¿sí? Aunque no es muy recomendado porque el gadolínio es, por la toxicidad del gadolínio, ya que puede dañar los riñones, ¿sí? Entonces, durante el estudio de resonancia magnética funcional, nosotros vamos a generar una serie de imágenes, ¿sí? Tenemos que mapear todo el cerebro en este caso, ¿sí? Y lo que vamos a analizar, pues es la señal de esta imagen. Vamos a analizar píxel por píxel. Y eso me va a dar, pues, un mapa estadístico de qué regiones son las que se pueden estar activando. Entonces, lo que nosotros tenemos es que esta es una imagen de resonancia magnética funcional. No es una imagen de buena calidad. No puedo yo apreciar las estructuras del cerebro por sí solas, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es después combinar esta imagen, fusionarla con una imagen anatómica, de tal forma que podamos sobreponer ahí las regiones de activación. Pero estas imágenes son así porque son adquiridas de manera muy rápida. Las adquirimos en subsegundos, de tal forma que yo puedo escanear el cerebro en un par de segundos y generar un volumen. Nosotros utilizamos o nos fijamos mucho en los voxels. Entonces, los estudios de resonancia magnética, pues, son de aproximadamente unos 100,000 voxels, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros tenemos que llegar con nuestro paciente o con el sujeto de prueba, ese sería el caso de humanos, se mete a la camilla, tiene que entrar en nuestro sistema, en nuestro imán, el bor, el túnel, que es donde se concentra el mayor campo magnético, y ahí es donde generamos la imagen. Y después, pues estas son las imágenes que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, estas imágenes están compuestas por una rebanada,
es así como, o grosor, corte, pero a mí me gusta más rebanada. Entonces, tengo una rebanada en la cual, pues, el número de rebanadas, pues, va a depender del protocolo o del operador. ¿Sí? Y aquí nosotros podemos ver la parte frontal de la imagen, pero hay que recordar que hacia atrás todavía tenemos información, es por eso que tenemos un voxel, es un cubo. ¿Sí? Entonces, este es un cubo de información, solamente este pedacito. ¿Ok? Nosotros decimos que tenemos por ejemplo, un field of view, que es un campo de interés de 20 por 20 centímetros. ¿Sí? De tal forma que yo pudiera ver toda el cerebro. O puedo tener FOBs o field of view, o campos de interés pequeños, también de alrededor de 10 por 10 milímetros, inclusive, depende de la técnica. ¿Sí? Y además, tengo un tamaño de matriz. Es como los celulares. ¿Sí? ¿Qué sucede si tengo una imagen de su máxima resolución? ¿Qué pasa si yo le hago un zoom? ¿Cómo se ve la imagen? ¿Borrosa? Dependería del tipo de cámara. Se pixelea si tiene una cámara de bajos megapíxeles, pero si son altos megapíxeles, lo que nosotros vamos a ver que se hace un zoom muy bonito. Bueno, hasta que llegamos a pixelearlo, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo es eso, que entre más número de píxeles tenga, voy a tener mejor resolución en la imagen. Y voy a ser capaz de ver más detalles. ¿Sí? Entonces, esto sería la imagen anatómica, la imagen estructural. Entonces, para resonancia magnética, nosotros tenemos diferentes ponderaciones, es decir, diferentes contrastes. Tenemos un contraste en T1, así se le llama, porque cuando nosotros excitamos el sistema de espines, este sistema de espines tiene que regresar a su estado de equilibrio. Tenemos una condición térmica ahí. Entonces, tiene que regresar a su estado de equilibrio y lo hace en un tiempo determinado. Pues las imágenes ponderadas en T1 es porque tenemos un tiempo, así le llamaron, T1, que es el que se utiliza, y nos proporciona este tipo de contraste, en donde yo lo que puedo observar es que el líquido cefalorraquídeo, que es lo que tenemos en el centro, en los ventrículos, no tiene señal, está oscuro. ¿Sí? Pero la materia blanca, podemos ver que tiene una intensidad de contraste. Esta es una técnica en escala de grises. Yo no observo en colores. ¿Sí? Entonces, entre más brillante es la región, el tejido, significa que hay más contenido de protones o más moléculas que pudieron ser excitadas con el pulso de radiofrecuencia. Entre menos, pues significa que no fueron excitadas. ¿Okay? Y esto es lo que me ayuda a tener este tipo de contraste en la imagen para yo poder localizar alguna patología, algún daño. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es una ponderación en densidad de protones, en donde es un contraste que considera que más o menos todas las señales de los diferentes tejidos son iguales. Entonces, es por eso que lo veo más o menos todo igual, uniforme. ¿Sí? Y después tengo otro tipo de imagen en la cual yo aquí lo que hago es saturar, quiero eliminar. Entonces, resalto donde está la grasa, que sería, por ejemplo, el tejido, la piel, tejido graso. Entonces la resalto, pero todo lo demás que está involucrado con el agua, lo trato de minimizar. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es bueno esto? Esta me faltó de verla. Esta es una imagen ponderada en T2, donde se resaltan los líquidos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué me interesan estos contrastes? Bueno, cuando hay una lesión, si ustedes se dan un golpe en la cabeza, y si tenemos por ahí un sangrado, pues ese sangrado va a tener una intensidad, vamos a poder diferenciarlo en mi imagen. ¿Sí? De tal forma que va a tener un diferente contraste. Y sobre todo, si el sangrado, si la lesión es reciente, pues tenemos las moléculas libres, es más fácil que me den señal. Pero ¿qué sucede si yo tengo un tumor? Pues el tejido muchas veces está compactado. ¿Sí? Entonces, como está compactado, es menos susceptible a que sea energizado, a que nosotros podemos excitarlo. Me da menos señal de resonancia magnética. ¿Sí? Bueno, entonces, el estudio de resonancia magnética, pues primero nosotros necesitamos localizar qué es lo que queremos ver. Se saca primero una imagen localizadora y esta imagen localizadora es la que tenemos aquí.
¿sí? En donde después, aquí lo que yo tengo que hacer es indicarle de dónde a dónde quiero que se hagan los cortes o las rebanadas, de tal forma que yo las pueda pues, ir presentando. Entonces aquí voy viendo cómo se van generando un corte, dos cortes, tres cortes, hasta que llego a mi noveno corte, ¿no? Si es un estudio de 9 rebanadas. Y yo aquí tengo cada una de ellas, ¿verdad? Que son las que me permiten pues hacer un estudio de mejor o de mayor calidad del cerebro. ¿Sí? Pero recuerden que todo esto pues me va a formar toda una matriz de datos. Entonces, esto es una matriz, tiene un boxe, unos valores. Entonces, todo esto se compacta. Yo tengo un cubo donde está toda esta información, donde están contenidas todas estas imágenes, todos estos datos, que son después los que yo tengo que analizar. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo es que cuando yo hago estudios de resonancia magnética funcional, no saco solamente un set de imágenes, sino dependiendo del tipo de protocolo que yo estoy implementando o la duración del protocolo, pues me extiendo, ¿verdad?, a n set de imágenes. ¿Sí? Puedo tener 1000 sets de imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, 10 imágenes en cada set. ¿Sí? Tendría 10,000 imágenes contenidas en esta matriz. ¿Sí? Y bueno, el principio bajo el cual funciona la resonancia magnética pues, se basa en una idea fundamental. Hay un tratado de fisiología donde Sherrington nos dice que si nosotros acostamos a alguien en una balanza, con el solo hecho de pensar en un problema, la balanza se va a inclinar. ¿Sí? Esto debido a que tenemos un consumo de hidrógeno, de oxígeno, perdón. ¿Sí? Años después, lo que hizo Seiji Ogawa es que es el padre de la resonancia magnética funcional y trabajó con ratones, en donde él encontró que dependiendo la cantidad de oxígeno en la sangre, nosotros vemos diferencias en el cerebro, en la imagen adquirida con la técnica. Entonces, esta es una imagen con falta de oxígeno, oxigenada, perdón, y con falta de oxígeno. ¿Sí? Y pueden ver aquí una clara diferencia. ¿Sí? Entonces, él fue el primero en hacer este tipo de estudio en roedores. ¿Sí? Y lo que yo tengo es que tengo la hemoglobina, donde si tengo la hemoglobina oxigenada, es decir, el grupo hemo ligado a una cadena de hierro con oxígenos, lo que voy a ver es que no tengo no veo bien la imagen, suponiendo que esto es un maniquí. Un maniquí es un accesorio que yo meto a los sistemas de resonancia para no meter vivos, perdón. Entonces, lo que yo quiero es evaluar la calidad de la imagen. Entonces, puede tener diferentes compuestos, sustancias, y de tal forma que yo genere una imagen. ¿Sí? Ahorita, pues esta es la ponderación que les decía, que es el contraste T2, y existe un contraste más, que es el T2 estrella, que este es muy susceptible a los metales, es muy susceptible al hierro. ¿Sí? Entonces, lo que yo veo es que con una ponderación T2, cuando ya no hay oxígeno en la sangre, o que se consumió, veo esto, como precisamente el grupo hemo. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros queremos aprovechar. Entonces, cuando en la sangre se liberan el hierro del oxígeno, se crea un componente paramagnético, es decir, se alinea en dirección del campo magnético y eso me crea una deformación del campo. Y es por ello que yo puedo observar este efecto, que es lo que nosotros queremos aprovechar en las imágenes de resonancia magnética funcional. Entonces, él también, o también lo que se ha hecho es un estudio con diferentes porcentajes de oxigenación. Entonces, de tal forma que se ve cómo es que este efecto paramagnético distorsiona la imagen. ¿Sí? Entonces, esto sería que un 90% de oxígeno en un campo de 1.5 Tesla, que es el más común en los sistemas de salud, en las clínicas. Este es un 90% de oxígeno, 60% de oxígeno. Comenzamos a ver por aquí el artefacto, esto se le dice un artefacto. ¿Sí? Esta distorsión en la imagen. Después, en un 30%, ese artefacto es mayor hasta que llegamos a un 0%. ¿Sí? Y eso es lo que buscamos en los seres vivos. Ver estos tipos de artefactos a la hora que se consume el oxígeno en la sangre.
Y bueno, pues lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que se hace en la técnica, es precisamente analizar voxel por voxel en toda la serie de tiempo, pues estos cambios. Si fuera un solo voxel y fueran un set de 10 imágenes, a lo mejor puede ser sencillo, ¿no? Una test student puede salir. Pero, ¿qué sucede si yo tengo 100,000 voxels? ¿No? Y tengo 1000 sets de imagen. Entonces, esto se vuelve un problema estadístico, en donde yo tengo que evaluar toda esta información, toda esta señal, y tengo que encontrar las diferencias, aunque puedan ser muy pequeñas. Entonces, es aquí cuando tenemos nosotros también probabilidad, ¿verdad? ¿Qué tan probable es que suceda una diferencia de señal? Entre más alta, mejor es la probabilidad, entonces va a ser más refinado el estudio, porque las regiones que se activan son menores, pero si mi probabilidad la dejamos a la y se va, todo el cerebro se puede activar y no vamos a ser capaces de identificar los falsos positivos y los falsos con la realidad, ¿no? Entonces, esto nos indica que esta técnica es dependiente del consumo de oxígeno. Es por eso que se le llama Voltens por sus siglas en inglés. ¿Sí? Blood Oxygen Level Dependent. Oxygen Level Dependent. Y bueno, esto también fue corroborado por Charles Sherrington, en donde él observó ya con instrumentos el incremento del flujo sanguíneo en estructuras cuando se estaban realizando cierta actividad. ¿Sí? Entonces él con electroestimulación en el músculo y veía como es lo que sería muy parecido al potencial de acción en realidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces observó que sí había un incremento de la sangre para realizar una función. ¿Okay? Y es de ahí que nosotros tenemos que esta señal se le conoce como una respuesta hemodinámica. ¿Sí? Y es lo que nosotros buscamos identificar en el análisis estadístico de la resonancia magnética funcional. Para resonancia magnética existen otras técnicas, no solamente pudiera hacerse con sangre, sino tenemos también flujo, tenemos tractografía, que es difusión, que buscamos cómo las moléculas se difunden en los tejidos. ¿Sí? Pero generalmente Volt, que es el consumo de oxígeno, es la técnica más utilizada para estos estudios de resonancia magnética funcional. Entonces, Volt, pues podemos decir que mide la señal generada por la relación de hemoglobina oxigenada y la hemoglobina desoxigenada en la sangre. Entonces es lo que estamos buscando, el consumo de oxígeno. Pero es importante decir que no mide la actividad neuronal, ¿sí? Sino que esta es una consecuencia, lo que nosotros estamos viendo, de la actividad funcional neuronal. Entonces, recordando otra vez que esto se realiza en todos el set de imágenes, yo lo que tengo que buscar precisamente, si yo analizo un voxel, en todas las imágenes, esta sería mi señal. ¿Sí? Y sí puedo ver una respuesta hemodinámica por aquí. O algunas veces está oculta, es mucho ruido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para quitarnos el ruido? Hacemos promedio, repetimos. Entonces, nuestro set lo hacemos más largo, de tal forma que nosotros podamos incrementar la señal y disminuir el ruido. Pero, por ejemplo, eso significa que un paciente o un voluntario en el sistema se tiene que quedar más tiempo. Y generalmente, estos sistemas provocan mucha ansiedad, ¿sí? Porque estás dentro de una estructura cerrada, que, bueno, algunas personas claustrofóbicas o el mismo campo magnético, te hace la sensación de movimiento. Entonces, nosotros tenemos una resolución temporal, resolución espacial, en donde la resolución temporal, pues es qué tanto tiempo voy a aplicar yo mi set, adquirir imágenes, ¿sí? Y el espacial, pues es la habilidad de que yo pueda distinguir ciertas regiones anatómicas en la imagen que estoy adquiriendo. ¿Ok? Entonces, las imágenes estructurales son imágenes de alta resolución espacial, pero baja resolución temporal. Se tardan mucho tiempo en ser generadas. Pero las imágenes de T2 es el contrario, son muy rápidas con baja resolución espacial. Pero, como vimos, no nos dan información anatómica. ¿Okay?
Ese es podríamos decir que es el defecto que tienen. Entonces, esta es una imagen anatómica o estructural, donde se definen bien los tejidos, y pues esta sería la imagen de resonancia magnética funcional, que esta no nos serviría para poder yo localizar alguna patología. Pero estas se tienen que fusionar, entonces lo que yo tengo que hacer es agarrar esta y de una manera fusionarla con esta imagen anatómica, de tal forma que pueda presentar los resultados de manera correcta, porque si no un médico me va a decir, ¿y eso qué, no? ¿Qué veo yo ahí? Entonces, no es adecuado presentarlas así. Entonces, lo que yo tengo que hacer, o lo que se hace en la técnica, pues es trabajar con los cortes, con las orientaciones de la imagen, los localizadores, de tal forma que nosotros sepamos bien dónde queremos ver la activación. ¿Sí? Y tenemos diferentes orientaciones. Yo puedo sacar imágenes sagitales, imágenes coronales, imágenes axiales, de tal forma que se pueda representar de mejor manera la activación, ¿verdad? Sobre todo para resonancia magnética funcional se utiliza mucho la imagen coronal. Entonces, esta sería mi imagen coronal, la imagen sagital y la imagen axial. Y estas tres se pueden sacar de manera simultánea. Los sistemas de resonancia magnética no tienen componentes mecánicos. Lo único que se hace uso son de campos electromagnéticos. Yo con los campos electromagnéticos soy capaz de generar estas diferentes orientaciones. Al contrario, por ejemplo, de la TAC, la tomografía axial computarizada, donde algunos sistemas tienen que girar sus detectores para poder producir las diferentes imágenes. Bueno, entonces, para el diseño del experimento, yo lo que tengo que hacer uso es primero, después de adquirir toda esta gran cantidad de datos que yo tengo que analizar, pues hay que hacer una reconstrucción de la imagen. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi sujeto se mueve? Pues el eje, el centro de la imagen cambió, se rotó, ya se volvió a cambiar. Entonces hay que hacer correcciones de movimiento, hay que hacer corregistros, hay que hacer normalización de la imagen y además hay que buscar tener que todas las sets de imagen tengan el mismo espesor, ¿sí? Y para poder hacer el análisis se hace un suavizado de la imagen, es decir, tratamos de normalizar esta señal. Y después, pues viene el análisis de los datos. Ya que tenemos esas correcciones, lo que procedemos a hacer es toda la estadística, todo lo que va, lo que envuelve poder diferenciar un voxel de otro en esta gran cantidad de datos, para poder tener la localización de la actividad cerebral o la conectividad o la predicción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear un protocolo para poder yo ver qué zonas del cerebro se activan, pues primero tengo que estimularlo de alguna manera. Entonces, tenemos varias formas de hacerlo. Puede ser somatosensorial o sensorial, es decir, que con tacto lo puedo hacer tocando algunas regiones anatómicas, por ejemplo, los dedos de la mano. ¿Sí? Puede ser con sonidos, ¿sí? Reproducir un sonido muy fuerte. Puede ser visual, en donde yo puedo presentar ciertas imágenes y ver cómo la corteza frontal se activa a la hora de presentar estas imágenes. Entonces, lo que yo tengo que crear es precisamente un protocolo en donde yo tengo un estado basal. Si, por ejemplo, fuera visual, mi estado basal es ver algo, una imagen sin nada, una pantalla en negro. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una pantalla de negro, se supone que no tengo una activación, ¿sí? En la parte frontal, que es donde yo sé que es donde yo esperaría ver algo. Puede haber una activación en la parte lateral por los ruidos. ¿Sí? Cuando nosotros presentamos el estímulo, lo que observamos es que comienza a haber una activación en el cerebro. Entonces, esto lo repetimos. Pantalla en negro, estímulo visual. Pantalla en negro, estímulo visual. De tal forma que esto se le llaman condiciones. Tenemos una condición 1, que es una condición basal, una condición 2, que es una condición de estímulo. ¿Sí? Y esto se va a aplicar un cierto tiempo. Y cada una se tiene que generar imágenes. ¿Sí? Se puede generar, por ejemplo, aquí 5 sets de imágenes para la parte donde no hay una imagen, y después para la parte de la imagen otros 5 sets de imágenes, y así sucesivamente. ¿Sí? De tal forma que yo tengo que analizar ahora
la condición 1 contra la condición 2, ¿sí? Y ver las diferencias. Y estas serían pues las imágenes que yo podría obtener, ¿no? Entonces estas serían de la condición 1, la misma región anatómica, ¿sí? Y la condición 2, la misma región anatómica. Estas son las imágenes que yo tengo que promediar, ponderar, normalizar, registrar, contra estas, de tal forma que podamos encontrar esas pequeñas diferencias estadísticas. Y cuando yo analizo ya esa imagen, lo que puedo observar es que voy a tener una representación, una señal en un voxel. Yo agarro un voxel, ¿sí? Y voy a ver que tiene una intensidad de señal que voy a comparar con todo el set de imágenes durante un tiempo determinado. Y puedo ver que sin estímulo, esta intensidad de señal es baja. Cuando hay estímulo, la intensidad de señal sube y así sucesivamente durante el tiempo. ¿Sí? Y esa es una rebanada nada más. Ahora, mi set de imágenes sería este. Entonces, para este caso, tenemos un set de imágenes de 12 rebanadas, en donde estas son las que yo voy a estar analizando en función del tiempo. Entonces, necesitamos adquirir varios sets de rebanadas. Y esto es lo que me forma la matriz de datos. ¿Sí? Entonces, para que se den una idea, más o menos, el protocolo de resonancia magnética funcional tiene un peso de 10 gigas en imágenes. Entonces, esos 10 gigas en imágenes son los que nosotros tenemos que manipular, ¿sí? Para poder obtener los resultados de resonancia magnética. Esos 10 gigas de imagen, pues es muy pesado. En la actualidad, lo que se hace es tratar de compactar la imagen. Entonces, tenemos diferentes formatos, que se llaman Analyze, por ejemplo, DICOM, en donde lo que se hace es compactar, comprimir la imagen sin perder tanta calidad, tanta información, de tal forma que yo pueda transportar esa información a otra computadora, ¿no? Y hacer el estudio correspondiente. O actualmente ya lo podemos hacer hasta en la laptop, o sea, sí lo podemos compactar bastante. Sí perdemos algo de información, pero de todas maneras sí nos ayuda bastante poder comprimir la imagen para poder después hacer todo el procedimiento de corrección, análisis correspondiente. Y aquí pues ya tenemos imágenes diferentes. Estas son imágenes de roedores. Entonces, la resonancia magnética pues, se va a realizar sobre una gran cantidad de datos. ¿Sí? La resonancia magnética funcional. Las imágenes que vamos a emplear son estructurales, anatómicas y funcionales. Y la característica principal es la resolución espacial y la resolución temporal. ¿Sí? En donde yo lo que busco es la localización, la conectividad y la predicción. La localización es localizar algo donde se está activando cierta región anatómica. La conectividad es no solamente esa región anatómica, sino que puede ser que se activen varias y cómo están conectadas, por qué se activaron esas dos regiones anatómicas en el cerebro. Y la otra sería la predicción, que tiene que ver con la probabilidad de que no solamente se active otra, sino qué tal las que están alrededor. ¿Sí? Les voy a mostrar un par de ejemplos en donde tenemos el análisis del cerebro de rata durante el proceso de desnutrición. Este trabajo lo realizamos con el doctor Martín Salas, también de física, y él lo que estuvo viendo es qué sucede con el cerebro de la rata cuando hay desnutrición. ¿Sí? Entonces, para esto, pues lo que se hizo es seleccionar una serie, me parece que fueron 12 ratas, en donde 6 se alimentaron de manera normal y otras 6 por método de competencia sufrieron desnutrición. ¿Qué es el método de competencia? Tenemos una rata nodriza, entonces no solamente su camada de ratas son las que se alimentan, sino que se le agregan más, de tal forma que la calidad nutricional se decrementa. ¿Sí? Y lo que buscamos nosotros es ver la activación neuronal. O sea, ¿qué pasa con el cerebro cuando tenemos la desnutrición? ¿Sí? Las ratas tenían un peso, las control de 41 gramos, y las ratas desnutridas pasaron a 29 gramos. Entonces sí se vio que el método de competencia, el protocolo de competencia, pues fue el adecuado para desnutrir o bajar el peso de las ratas. Y el estímulo que se aplicó es básicamente un estímulo de on-off, en donde lo que nosotros hacemos es estimular los bigotes del roedor.
de tal forma que veamos si existe un cambio en la funcionalidad del cerebro, el proceso de estimulación. Es decir, por ejemplo, aquí en on, bueno, esto sería basal, no hay estímulo, on, estímulo, se estimulan los bigotes, las fibricias, en off se vuelve a descansar, ya no se estimula y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esto se hace con electroestimulación. Se utilizó un electroestimulador, el cual nos ayudó a poder estudiar las vibrisas y ver precisamente qué regiones se activaban, que nosotros ya sabemos que el nervio trigémino está relacionado con el tallo cerebral, con la corteza somatosensorial y con el tálamo. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue poner un par de electrodos en las vibrisas, en los bigotes, en la región, de tal forma que es donde se procede a hacer la electroestimulación. Se utiliza isoflurano al 1%, al 2%, perdón, de tal forma que las ratas estén anestesiadas cuando están en el estudio, pero no tan anestesiadas para que puedan sentir la estimulación. ¿Les duele? No. No se activa el sistema límbico con este protocolo, pero sí el de sensación. Entonces, todos los experimentos se realizaron de acuerdo al reglamento y directrices de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y fueron aprobados por la Junta de Revisión Institucional Ética y Científica Local del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Ciudad de México, con la participación de doctor Francisco Pellicer, que es el director de neurología, neurobiología, ahí en el instituto. ¿Sí? Entonces ya tenemos un protocolo aprobado. ¿Sí? Todos los protocolos que les voy a mostrar en este momento fueron aprobados para su trabajo con ratas, de tal forma que nosotros pudiéramos meterlas aquí. ¿Qué es esto? Esto es el dispositivo que me va a ayudar a inyectarle la energía al cerebro. ¿Sí? Entonces, las ondas de radiofrecuencia se transmiten por una antena. Entonces, la antena para nosotros sería esto. Esta sería mi antena de radiofrecuencia, o bobina, como es que se le conoce. ¿Sí? Y las imágenes que nosotros obtuvimos estructurales serían estas. Este es un análisis de la deposición de energía, es decir, qué tanto calor se genera en el tejido cerebral cuando utilizamos esta antena. De tal forma que lo que se hizo fue variar estas pistas es cobre. Entonces se variaron el número de pistas, pusieron de 4 a 16, donde estábamos buscando la que generara menos calor, menos deposición de energía, para que pues, la rata no se fuera a sufrir una lesión por calor, una lesión térmica, que no es lo que estamos buscando. ¿Sí? Y bueno, lo que queremos buscar es sobre todo la región somatosensorial. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos encontrar, ver si es que se activa. ¿Sí? Y ver si hay diferencias pues, precisamente entre las ratas bien alimentadas y las desnutridas. ¿Sí? Estas son las imágenes anatómicas o estructurales que se adquirieron. Y pueden ver que se ve bien la imagen, ¿no? Sí notamos diferencias anatómicas, que es lo que deseamos. Entonces, esto se tiene que repetir con cada una de las ratas y pues en esa serie de tiempo de adquisición de imágenes. Entonces, pues bueno, lo que se hizo fue probar control. Tenemos ratas control, las que están bien alimentadas, contra ratas experimentales. Estas son las imágenes funcionales. De nuevo, imágenes funcionales que no tienen buena calidad, pero sí somos capaces de localizar la lesión. Y esto es lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces aquí está la parte que se está activando durante la electroestimulación, pero para las ratas malnutridas o desnutridas, vemos que se dispara las zonas de activación, no están localizadas. ¿Sí? Entonces, esto nos quiere decir precisamente que el proceso de desnutrición afecta el cerebro, afecta a las neuronas, las comunicaciones y puede ser un daño irreversible, ya no lo podemos recuperar. Si vemos la señal hemodinámica, vemos que la señal control, las ratas control tienen una mejor señal o respuesta hemodinámica que las ratas experimentales. ¿Sí? Es decir, que su consumo de oxígeno es mejor en las ratas control. Y además, si yo observo la morfología del cerebro, estas serían las control y estas serían las desnutridas, control desnutridas, puedo observar diferencias
Aquí tal vez en esta imagen 3D es un poquito más complicado, pero cuando me voy, déjame ver si lo tengo, no, ya no lo tengo. Cuando me voy a otro tipo de imágenes en 3D puedo observar bien esas diferencias anatómicas. Tenemos una deformación en la morfología del cerebro. ¿Sí? Y bueno, pues esta es una comparación de la intensidad de señal en cada uno de los diferentes regiones. Puede ser la somatosensorial, el hipocampo, el hipotálamo, el cerebelo, y este sería el grupo control. Entonces, ese sería el primer protocolo que les voy a mostrar. El siguiente protocolo es la respuesta al dolor. Ese es un protocolo muy bonito que hemos estado trabajando porque el dolor neuropático es algo que afecta a una gran población. ¿Sí? ¿Qué es el dolor neuropático? Pues básicamente es un daño, sucede un daño en un tejido y las personas siguen sintiendo dolor durante mucho tiempo. El daño ya se recuperó, pero sigue habiendo dolor. Entonces, por ejemplo, si alguien se ha fracturado alguna parte del cuerpo, un brazo, una pierna, ya se recuperó la fractura, pero aún con los cambios de clima dices, va a llover, ¿no? Está haciendo frío. Eso es un dolor neuropático de baja intensidad. Pero hay personas que tienen dolor neuropático de alta intensidad. ¿Sí? Entonces, sabemos, bien estudiado, en humanos, qué sucede con el dolor. ¿Por qué primero se estudió en humanos? Pues porque la tecnología primero nos permitió crear imágenes en humanos. ¿Sí? Después, con el advenimiento de los nuevos sistemas, nuevos campos magnéticos, es muy complicado generar un campo magnético de alta intensidad. Entonces, llegaron los primeros sistemas de 7 Teslas, que son actualmente los que se utilizan mucho en investigación, pero son sistemas que tienen un bore pequeño, un túnel donde meter la muestra pequeña. Y es una intensidad muy grande. Entonces, apenas recientemente, unos 5 años, es cuando se comenzaron a hacer estudios con este tipo de roedores o de mamíferos. ¿Y por qué con ellos? Porque pues, lo que se quiere es ver si después se puede bloquear el dolor, ¿verdad? ¿Cómo? Pues con medicamento. Entonces, esto es muy utilizado por la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, lo que se busca, pues es estimular de nueva cuenta, pero ahora es hacer un estímulo somatosensorial doloroso. ¿Sí? De tal forma que lo que esperamos, como nos dice en los estudios en humanos, es que se active la corteza somatosensorial, que sería esto, el ángulo, la corteza singular anterior, ¿sí? La ínsula y la corteza parietal asociativa. ¿Sí? El sistema límbico en general, ¿no? Es lo que estoy buscando, ver ese dolor representado. Y hay varios trabajos que se han hecho, entonces hay varias referencias, varios trabajos que nos dicen cuál es el dolor en humanos. Entonces, lo que buscamos es correlacionar la señal de resonancia magnética funcional con sistemas de neurotransmisión, receptores o farmacología de forma controlada experimentalmente. ¿Sí? Que eso es imposible de realizar pues, en humanos. ¿No? El diseño de experimento es el siguiente. Aquí, al contrario, ya no se hizo un esquema en bloques, es on-off, o sea, estímulo basal, un estímulo sensorial, no, sino solamente se hizo el basal primero, un control, después otra vez el basal, y enseguida se hizo la estimulación somatosensorial. Entonces, para eso se utilizó carragenano, el cual se inyecta y produce calor. Es es extraído de las algas. Y existe una variedad que es la que se utiliza precisamente para producir este tipo de dolor, de incremento de temperatura, aunque también se utiliza mucho en los yogurts. Así que cuidado. Entonces, ¿qué es lo que observamos durante este estudio? Pues precisamente es que cuando se inyecta el corragenano, lo que vemos es que existe un incremento, ¿sí? En el cerebro medio de la señal de resonancia. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, tenemos una sensación dolorosa en la rata. ¿Sí? Pero
Algo interesante es que se pudo observar que existen otras áreas que nosotros esperábamos que se activaran y no, esas sufrieron un decremento de la señal. Hubo una primera activación y después fue disminuyendo. Y aquí no pueden ver que tenemos esa activación, ¿sí? A lo largo del tiempo, es decir, 6,000 segundos después de haber inyectado el compuesto. ¿Ok? Entonces, esta es la zona donde vimos una activación que primero tenía una señal grande y fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo. ¿Sí? Entonces, esto nos dio pie para analizar o realizar este estudio, o un complemento de este estudio, utilizando no solamente un estímulo somatosensorial, sino ahora sí provocando un daño nervioso en de la rata. Entonces, debido a que observamos que el dolor se mantiene durante ese periodo de tiempo, un dolor refractario, quisimos hacer un seguimiento de la huella del dolor, de tal forma que viéramos si ese dolor lo podemos identificar tiempo después. ¿Por qué? Por ejemplo, con pie diabético, muchas personas que tienen pie diabético, pues se les amputa el pie, ¿verdad? Y ese dolor, que es el dolor del miembro fantasma, lo pueden seguir teniendo durante toda su vida. Entonces, lo que se busca con este estudio es comenzar a identificar precisamente la matriz del dolor. Y esas áreas donde donde veríamos el dolor para después atacarlo con fármacos y que la persona pueda dejar de sentirlo, ¿verdad? Entonces, el objetivo de este estudio pues, fue identificar las regiones cerebrales del dolor neuropático en ratas, ¿sí? Y el propósito pues, fue explorar la respuesta BOL del cerebro de ratas y durante 75 minutos. ¿Okay? Entonces, aquí se utilizaron 9 ratas Wistar en un sistema de 7 Tesla y lo que nosotros buscamos pues, fue el sistema límbico en las cortezas cingulada, la somatosensorial, la insular, el tálamo, el área tegmental ventral, que son relacionadas con el dolor agudo. Entonces, aquí está el cíngulo anterior, que es lo que buscábamos ver si se activa o cuánto tiempo se activa, el hipotálamo, el hipocampo, que está por aquí, ¿sí? Inclusive hasta la amígdala puede ser, y aquí no se ve la ínsula que también buscaríamos. Para esto lo que se hizo es que se puso una bajo anestesia de 2% de isoflurano, un poco más, de tal forma que la rata sintiera, pero de acuerdo a protocolos internacionales no estuviera sufriendo, ¿sí? Entonces, primero se le inyectó una sustancia que generó calor, ¿sí? Entonces tuvo una estimulación térmica y después lo que se hizo, todo esto dentro del sistema, ¿no? Después lo que se hizo fue una denervación del nervio ciático, de tal forma que perdiera la sensación del dolor en la pata, ¿sí? Entonces, existen varios trabajos que nos dicen que la estimulación térmica, pues yo espero ver una respuesta aquí, en el 2006 por GES. Si tenemos una inyección de formalina, lo espero ver aquí. O un dolor visceral, ¿sí? Entonces es lo que buscamos. Estos son los antecedentes. Sabemos que sí se ha estudiado el dolor, que sí hay representación. Y pues bueno, este sería el protocolo de activación, donde yo tengo el control, el basal. Después tengo el estímulo. Aquí hago la predenervación y enseguida empezamos a adquirir imágenes durante el tiempo, ¿verdad? Hasta 75 minutos después. Entonces, ¿qué es lo que yo espero con la predenervación? Pues lo que esperamos es que ya no sientas dolor en la pata, ¿no? De tal forma que el estímulo térmico ya no lo sienta. Pero lo que sí observamos es que aún 75 minutos después, podemos ver que el cíngulo anterior, la corteza del cíngulo anterior está activada, que la somatosensorial, esa casi ya no se ve, que sería esta, la somatosensorial. El tálamo, está por aquí, ya se disminuyó la activación y la ínsula, la cual tenemos por acá, ya no, casi no la tenemos, ¿verdad?
Entonces, eso es el estudio de la matriz del dolor durante un periodo de tiempo. Y lo que buscamos aquí, pues, es precisamente ver ahora qué fármacos pueden ser capaces de ayudar a aliviar el dolor durante este periodo de tiempo, ¿sí? Y pues bueno, estos serían los protocolos y el tema de resonancia magnética funcional. Gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Yo estoy súper Gracias. interesada en la resonancia. Tengo muchísimas preguntas, pero vamos primero con las Gracias. preguntas de los asistentes. ¿Alguno tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Nadie? ¿Alguien quiere ser voluntario en dolor? Adelante, por favor. Sí, perdón, se llaman sistemas preclínicos. Entonces, estos sistemas preclínicos son sistemas de menor dimensión a un sistema a comparación con un sistema de humanos. Por decir algo, los sistemas de humanos pesan 3 toneladas. El sistema preclínico te pesa 500 kilogramos, media tonelada. Entonces, son sistemas pequeños creados especialmente para el estudio de mamíferos pequeños. ¿Sí? Pero estos sistemas aún requieren una cierta certificación del personal que está, porque no dejas de trabajar con campo magnético, ¿no? Y aunque está contenido, es muy intenso en esa región de interés. Espero que ese sea. ¿Sí? Para medir el cerebro y el corazón. Pues es que ¿qué será? ¿Qué será? No Porque sé. con la técnica se puede ver, hacer una reconstrucción del corazón, ¿no? Ujú, Entonces sacas imágenes, se llama cardioresonancia. Con la cardioresonancia se sacan las imágenes del corazón, después de nueva cuenta se reconstruyen, se forma un volumen y podemos ver precisamente diferentes condiciones ahí. Ay, sí, sí. Este es pequeño. Son una expo. Ujú. Se conecta el cerebro y aquí da la señal tanto del corazón como del cerebro simultáneamente. Simultáneamente, podría ser un electroencefalograma, el miniaturizado, no sé, O polisomnografía también. o también pudiera ser, si no, no lo he visto, la mera verdad, no lo conozco. Sí, porque hay una gran variedad de equipo. Sí, 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 la resonancia magnética nos da imágenes del corazón, pero ahí nosotros tenemos un problema, que el corazón se está moviendo, ¿sí? Siempre están moviéndose. Entonces, cuando nosotros sacamos una imagen de alguien en movimiento, ¿qué sucede? Se ve como... Exactamente. Entonces, estas imágenes son muy rápidas, de tal forma que nosotros no tengamos ese efecto de blurring. ¿Sí? Sí, pero hay muchos equipos en realidad que en la actualidad. Ujú. En el resting state, ¿no? Pues bueno, en la condición de resting state, lo que estamos buscando es evaluar el estado basal del cerebro. Entonces, tú sigues haciendo una evaluación a lo largo del tiempo, ¿sí? Y lo que buscas es precisamente esos cambios significativos. No estás estimulando, porque ahí no buscamos una estimulación, sino ver si en el estado se le dice resting state, si en el estado de descanso, podríamos observar alguna diferencia. Actualmente se ha trabajado mucho con esa técnica, ¿sí? Pero sí involucra un protocolo de eventos relacionados, así se le llama. Entonces, estos protocolos de eventos relacionados son un poco más complejos. Precisamente se busca que la activación sí se vea claramente diferenciada del estado de reposo, resting state. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
¿no? Ujú. Bueno, voy a hacer Ujú. mis preguntas. Adelante. La primera es sobre ese mito. Justamente yo trabajo con técnicas electrofisiológicas Ujú. y siempre hacemos esa distinción entre la parte de imagenología, tiene baja resolución temporal y alta resolución espacial, Ujú. y la electrofisiología, alta resolución temporal y baja resolución espacial. Pero usted comentaba que se pueden sacar estas imágenes en subsegundos. Ujú. Entonces, ¿qué tan cierta es esta diferencia en que la parte de las técnicas de imagen tienen baja resolución temporal? Es que aún comparado con las Ujú. técnicas electrofisiológicas, las técnicas electrofisiológicas son rapidísimas, ¿no? O Sí. sea, si nos detectan, como no generas imagen, no tienes un proceso donde tienes que codificar toda la información, sino nada más es la señal representada. O sea, sí, manipulas la señal, la conviertes, la condicionas y tiene toda una serie de eventos, ¿no? Ujú. Pero aún así es mucho más rápido que la generación de Ah, imagen. ok. Aunque, o sea, sí hemos, o la técnica ha mejorado bastante, Ujú. ¿sí? Entonces, lo que se busca ahorita es precisamente El match. no más, Ah, sino que sea mucho más rápido. ¿Por qué? ujú. Porque es dinero. O sea, si ustedes tienen un sistema rapidísimo Sí. y llega un paciente, pacientes, en lugar de estar haciéndose 1 hora del estudio, se lo hace en 20 minutos y después de 20 minutos metes otro paciente. O sea, los sistemas de resonancia son sistemas que se utilizan las 24 horas, ¿no? Sí. Entonces, es lo que se ha buscado, incrementar disminuir la adquisición para tener este mayor número. Y justamente, perdón, es que justamente ese incremento en la temporalidad afectaría de alguna manera la calidad de las imágenes. Sí, sí se ve afectado. Y es por eso que las imágenes que nosotros obtenemos con resonancia funcional son muy borrosas. Sí. Y es ahí donde viene toda la estadística, todo el complemento estadístico y el procesamiento de la imagen para hacer notar las diferencias. Hasta hace unos años es por eso que la técnica no era muy aceptada, Ujú, ¿no? ujú. Por el procesamiento. Sí. Entonces decías, oye, es que tú tienes una técnica que llegas y me dices, la tengo que procesar, la tengo que sobar para poder hacer el análisis, ¿no? Ujú. Pero actualmente, como se ha estado empatando los resultados de la resonancia magnética funcional con los resultados de PET y se observan esas mismas activaciones, por lo menos en neuro, entonces eso ha ganado mucho la aceptación. Sí, sí, porque justamente una de las últimas investigaciones que hemos estado haciendo con el grupo de trabajo con el que estoy es análisis, yo soy analista de datos, entonces hacemos análisis de datos justamente de las series de los voxeles. Ujú. Entonces, justamente al ver este preprocesamiento, a mí siempre me generó la duda de qué tanta información se pierde, porque es un preprocesamiento enorme, desde Ujú. que tienen la primera imagen hasta la que se empalma con los atlas y se hace esta parte de alta resolución. ¿Qué porcentaje de información se perdería o se pierde? Pues todo va a estar en definición de la probabilidad, ¿no? O sea, si yo Ujú. quiero, voy a perder mucha información, ¿sí? Es decir, localizar de manera correcta este centro Sí. de activación. Si mi probabilidad es baja, se van a activar muchas zonas, entonces voy a tener muchos falsos positivos, Sí, sí, ¿no? justamente es algo a lo que nos estamos enfrentando ahorita porque estamos analizando las series de tiempo de los Ujú, voxeles, entonces estamos viendo justamente ese cambio del flujo sanguíneo. ujú, Y justamente venía a lo que comentaron hace un momento, que nosotros estamos caracterizando el resting state en resonancia magnética funcional en ujú. personas adolescentes, ¿no? En Sí, adolescentes. en adolescentes. Entonces, sí ha sido un poco brincar, digo, yo estoy acostumbrada a la parte electrofisiológica, que son datos como cambios de voltaje muy claros, Ujú. hacer este preprocesamiento de imágenes, que me parece increíble, pero falta como también hacer el match, ¿no? Con la parte electrofisiológica, para que tengamos toda esa perspectiva, tanto la resolución temporal, la resolución Sí. estructural, la resolución funcional, y podamos entender, ¿no? De alguna manera mejor el funcionamiento del cerebro bajo diferentes condiciones. Claro, y la limitante es el campo magnético, ¿no? Porque tú lo que quisieras es llevar todo tu set de electrofisiología al Sí, sistema no se para puede. poder, durante los eventos evocados o lo que digas tú, poder hacer los estudios al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Pues son incompatibles las técnicas, ¿no? No Exacto. puedo meter yo un cable cualquiera al imán porque primero produzco calor en el cable, puede haber un corto, puedo quemar. Sí. Sí, ese es un problema. Y justamente también es una de las desventajas, ¿no? Que se ha visto en la clínica. Por ejemplo, personas o pacientes que tienen alguna prótesis o algo, o algún metal, alguna fractura, algún tornillo, ya no son candidatos a ese tipo de técnicas, Así ¿no? es, ya no son candidatos, salvo que fuera titanio, por ejemplo, Mm, ujú. y depende de la región anatómica a estudiar.
¿sí? Pero sí, ya no son candidatos. Las válvulas cardíacas, Sí, tampoco. ya. Marcapasos y todo No, eso. todo lo que es incompatible con la técnica, es decir, todo lo que es atraído por un campo magnético, No, está el metal, no. el metal, o sea, ya, olvídense, ¿no? Hay que hacerlo mejor en TAC, yo creo que en tomografía axial o en PET. Pero bueno, es como tú dices, ¿no? En resonancia podemos adquirir las imágenes anatómicas y las imágenes funcionales. Claro. Y al cambio, si nos vamos a PET, con PET haríamos las funcionales y después hay que hacer las anatómicas, si es en TAC, en resonancia, etc. Sí, muchas gracias. Una última pregunta. Ah, adelante, adelante. Por favor. Esta dinámica de tener una investigación con un grupo de personas, pero de pronto, por ejemplo, hay algunas personas que requieren como de ese análisis sobre esa solución médica, y particularmente, por ejemplo, en el Instituto de Genoma, he visto que de pronto dejan a una población muy grande de estudio, que también tiene alguna enfermedad como genética o algo así. Y entonces, creo que la investigación parece ser como que es para solucionar el problema del futuro de los humanos, pero en realidad a los humanos actuales no se les va a oportunidad entrar en esa dinámica de poder tener un tratamiento durante un periodo de tiempo para poder solucionar una enfermedad. Y creo que eso, cuando yo estudié mercadotecnia, pues, a una persona que a veces ponen una cosa y otra, cuáles los formas, tienes que ver más o menos qué está pasando en el estudio. Pero si de pronto, bueno, en la parte médica, yo creo que no sé qué opinas, de pronto, en sentido común o algo de falla, ¿no? Pues bueno, tal vez el caso más reciente lo pudiéramos ver en las vacunas de COVID, ¿no? En donde las vacunas de COVID, por ejemplo, son vacunas que ya fueron trabajadas durante muchísimo tiempo. No es que las hayan realizado en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Entonces se hizo una serie de investigación, por lo menos con la base de las vacunas, y después se adaptó a lo que teníamos, ¿no? Al problema. ¿Qué significa esto? Que sí, una población o un grupo de estudio fue utilizado para poder probar esa base y ya después pues es que se traslada, ¿verdad? Al público en general, a la población en general, pero sí, lamentablemente es complicado que durante el proceso de evaluación experimental tú puedas meter a la población porque ese proceso puede tener muchas contraindicaciones, ¿no? Entonces lo que tú quieres es ayudar y algunas veces esas contraindicaciones lo que puede provocar es un problema de salud más grande. Entonces, lo que se busca, sobre todo con estos protocolos de investigación y sobre todo en el ámbito preclínico, es que primero en la preclínica tú veas que la población de estudio no se ve afectada por lo que estás proponiendo para después hacer la traslación a la parte humana, ¿no? Pero sí, pues, lo que se desearía es que se ofreciera una solución casi inmediata, pero la mayoría de nosotros no vamos a ver, por lo menos yo no, algunos de los estudios que están haciendo, ¿no? Ujú. Claro. Ujú. Sí, bueno, yo sí creo que deberíamos de tratar de tener el bien común lo más inmediato posible, ¿no? Sí. Pero si no se puede, eso es en mi experiencia, sí es complicado que sea tan inmediato, ¿no? Estos procesos, sobre todo médicos, farmacológicos, son extremadamente lentos y es que la serie de regulaciones son demasiado complejas y generalmente tienen que ser aprobadas primero en Estados Unidos, en Europa, y luego ya después es que son aprobadas en México, ¿no? O en Latinoamérica. Y sí, es extremadamente lento. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No?
Yo nada más iba a hacer una rapidísima sobre el ratoncito que tenía anestesia. Hicieron un contraste entre los efectos del anestésico solo, como para hacer esta separación de los Sí, resultados. sí, sí, Ah, previo a todo los protocolos que les mostré, ya habíamos hecho un contraste del isoflurano, diferentes sí, claro. concentraciones, Ah, ok. para ver la activación. Y primero lo que se hizo fue estimular a la ratita en los Ujú. bigotes con una brocha Ujú. anestesiada y con la brocha se le tocaba, ¿no? A 10 segundos, control, y luego así, 10 segundos y se veía. Ah, Entonces, el problema de la anestesia es que no podemos utilizar altas concentraciones, altas dosis, también porque bajamos la temperatura, bajamos el ritmo cardíaco y ujú, ujú. no queremos que se mueran nuestros sujetos. Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos. Le hago entrega de su constancia de participación Gracias. Muy amable. y también de un presente por parte de los Gracias. organizadores. Gracias, Gracias, doctor. muy Muchas amable. gracias. Hasta luego, gracias.